Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? Quiero compartir con ustedes una anécdota, algo que me sucedió hace algún tiempo y que para mí fue bastante triste. ¿Y por qué fue triste? Porque particularmente yo soy una persona víctima del comunismo. Yo viví en carne propia el comunismo y tuve que huir de mi casa, de mi país, de mi tierra, de mi familia, por las garras demoníacas del comunismo, ¿ok? De hecho, hay veces que no logro comprender cómo hay personas que se dicen que son cristianas, practicantes, que van a misa, que se identifican con este tipo de ideologías comunistas, de ideologías socialistas, ¿ok? Inclusive, yo pienso que es una herejía porque muchos dicen y comparan a Jesús y dicen que Jesús fue el primer revolucionario, pero no revolucionario del amor como realmente fue Jesús, sino como tratando de compararlo con todos estos líderes izquierdistas que con un mensaje, entre comillas, de amor y de igualdad, lo que hicieron fue destruir a sus pueblos, ¿ok? Y de hecho, pues eso lo podemos mirar, por ejemplo, como la pobre isla de Cuba, por estos hermanos nefastos de los Castro, hundieron este país en la miseria y hoy en día todavía viven una dictadura cruel que aquel que se digne a levantar su voz o expresar su voz de libertad es encarcelado, es torturado y muchas veces es asesinado. Pues yo, como les dije, yo viví en carne propia lo que es el comunismo, entonces pues a mí nadie me puede venir a decir ni a pintar pajaritos de colores hablando a favor del comunismo o del socialismo, que al igual como dijo en algún momento Raúl Castro, que le hicieron la pregunta y él lo dijo sin ningún tipo de tapujo, dijo socialismo y comunismo, eso es la misma cosa, ¿ok? Y cuando digo que no me pueden venir a pintar pajaritos de colores es porque yo soy producto, yo estoy en Colombia, por ejemplo, lejos de mi familia, lejos de mi tierra, lejos de mis amores, de mis olores, de mi infancia, ¿ok? Porque yo tuve que huir de la dictadura comunista venezolana que tiene a más de 6 millones de personas que tuvimos que huir de nuestro país. Pregúntenle a esas 6 millones de personas qué opinan del comunismo. Muchas veces, inclusive acá en Colombia, pues hay un candidato que tiene esta tendencia hacia el socialismo, inclusive fue asesor y amigo de Hugo Chávez, y pues muchas personas, millones de personas le van a votar a este candidato y muchas personas apoyan lo que dice este candidato. Ojo, yo con esto y en este video no voy a hablar de política porque tampoco estoy a favor del gobierno, ni mucho menos, sino que hay que tener ojo y hay que tener cuidado con estos candidatos que se autovenden como mesías, como salvadores, y la historia nos ha demostrado que estas personas al llegar al poder se quieren perpetuar en el poder y para hacerlo no importa lo que les cueste y acaban por completo con su pueblo. El comunismo en el mundo ha matado a miles y miles de millones de personas, más que cualquier guerra. Ha matado a miles y miles de millones de personas en China, en Nicaragua, en Venezuela, en cualquiera de estos países que esta nefasta ideología se ha instaurado. Y no comprendo cómo hay personas que se dicen católicos, que se dicen cristianos, ¿ok?, que apoyan y promueven estas ideologías. Y de hecho se trata el video del día de hoy porque pues yo puedo considerar que una persona, pues un laico que vaya a la iglesia de vez en cuando, que no estudie la historia de la iglesia o de los acontecimientos que ocurrieron en la historia reciente en el comunismo, donde sacerdotes fueron
asesinados, miles y miles de sacerdotes fueron asesinados en España, asesinados en Alemania, asesinados en Argentina, en todos estos países, en Venezuela, en Nicaragua, actualmente están siendo perseguidos sacerdotes, obispos. Entonces, que un laico que no conozca sobre esto, una persona que no esté comprometida con la iglesia, no conozca sobre la historia de la iglesia, no conozca que nuestro Papa San Juan Pablo II le dio una lucha frente a frente contra el comunismo y fue uno de los partícipes de que muchos de estos regímenes comunistas se cayeran en Europa, el Papa Juan Pablo II. Y de hecho hay un exorcista que habla que el demonio le tiene pero una rabia tremenda a Juan Pablo II, o sea, lo dijo en un exorcismo, el demonio le tiene una rabia a San Juan Pablo II porque precisamente le rompió sus planes diabólicos, que es el comunismo. Entonces, que pues alguien que desconozca, pues yo puedo decir, ok, lo desconoce, pues aquí voy y te voy a explicar, o tú puedes leer los libros, puedes buscar la historia. Y como vuelvo y repito, aquí yo no estoy promoviendo ni la derecha ni la izquierda, estoy hablando con la verdad, con los hechos, los millones, como les dije, miles de sacerdotes religiosos que fueron perseguidos, asesinados por el comunismo. Entonces, que tú te encuentres a un sacerdote comunista, eso pues realmente no tiene cabida, no tiene explicación. Y a mí, por ejemplo, cuando me conseguí esta situación, me dio un profundo dolor y una profunda tristeza, porque como les dije, yo soy un sobreviviente de lo que es el comunismo. Y les voy a contar qué fue lo que pasó. Pues obviamente, pues cuando yo estaba empezando con el tema de mi ministerio de música, pues yo obviamente quería ir y visitar a todas las iglesias, pues para cantar, para alabar a Dios, para que las personas conocieran la música, las composiciones que yo estaba haciendo para Dios. Y pues un día me invitaron, fui a una iglesia, a una parroquia, ¿verdad? Acá en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Y pues estuve allí esperando en el despacho parroquial para que el sacerdote, el párroco, pues me atendiera y de esa forma pues yo le mostrara la música, pues y ahí habláramos sobre nuestra fe y pues si había alguna oportunidad de poder cantar. Pues estaba haciendo ese trabajo de evangelización y pues promoción de lo que yo estaba haciendo para mi Dios, que era la música católica, pues que todavía por misericordia de Dios sigo haciendo. ¿Okay? Entonces estuve esperando. Y cuando yo entro, queridos hermanos, cuando yo entro al despacho parroquial a hablar con el sacerdote, yo les puedo asegurar que hoy en día yo no me acuerdo la cara del sacerdote, no me acuerdo que yo conversé con el sacerdote, inclusive hasta la dirección de la iglesia, creo que la borré de mi cabeza, porque cuando yo entré, yo quedé tan impactado con lo que yo vi que realmente me bloqueé y pues quise salir rápidamente de ese lugar. ¿Por qué? Porque en el despacho parroquial este sacerdote, ¿verdad? Por supuesto tenía imágenes religiosas de nuestro Señor Jesucristo, de la Santísima Virgen María, tenía un cuadro del Papa Francisco, pero al lado del cuadro del Papa Francisco, este sacerdote tenía un cuadro del Che Guevara. O sea, qué incongruencia, qué cosa tan terrible y tan espantosa de presenciar, ¿ok? Que en un despacho parroquial estén las sagradas imágenes de nuestro Señor y la Santísima Virgen María, esté el Papa Francisco y al lado un cuadro gigantesco del asesino confeso del Che Guevara. Ok, yo no entiendo y lo digo, o sea, no puedo comprender cómo hay católicos, cómo hay personas que van a la iglesia, que comparten, por ejemplo, la filosofía con el Che Guevara y se ponen camisetas con el Che Guevara, cuando esa persona fue un asesino confeso. Las memorias del Che tú las puedes leer y hablaba sobre sus asesinatos sin ningún tipo de compasión. Era un asesino, ¿ok? Así que esa ideología de luchar por los débiles y los pobres y todo eso, al final era una sed de sangre, de reconocimiento personal. Está escrito un asesino, el Che Guevara, como lo fue Fidel Castro, como lo fue Hugo Chávez Frías. Entonces, ¿cómo puede existir
un pastor de nuestra iglesia que debe predicar el amor de Jesús, que debe predicar la hermandad, la unión, cuando estos personajes, a todos aquellos que le adversan o que piensan distinto, los encarcelan? ¿Cuántos presos políticos hay en Venezuela? Han muerto, por ejemplo, en Cuba ni se diga, pero yo te hablo de Venezuela, de mi país. Por eso es que yo hablo con tanta pasión y me pega tan duro este tema. Porque yo dentro de mis amigos tengo presos políticos que llevan años en unas mazmorras del régimen chavista. Entonces, ¿cómo si esas personas hacen totalmente todo lo contrario a lo que es el cristianismo? De hecho, el padre de toda esa filosofía, que es Carlos Marx, esa persona es un ateo, confeso. Lo que habla de las religiones, lo que dice sobre lo que opina sobre Dios y sobre las religiones. Entonces no hay nada más incongruente que un cristiano comunista, que un cristiano socialista, que un cristiano revolucionario de estos rojos. Y pues yo, personalmente, me conseguí a un sacerdote. Y pues en Venezuela también hay sacerdotes chavistas, o sea, que apoyan el régimen chavista. O sea, no lo puedo entender, no lo puedo comprender. En este caso, si este sacerdote, al cual yo visité acá en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia, tenía un cuadro del Che Guevara, por supuesto que esta persona apoyaba y apoya la revolución cubana, que hoy en estos días está siendo reprimida. Los cubanos después de 60 años están alzando la voz. Creo que tienen una marcha, una manifestación ya organizada, y ya el dictador dice que los va a reprimir y no va a permitir que hagan manifestaciones. O sea, ¿y cómo un sacerdote de Dios, de Cristo, va a apoyar estas barbaridades? Entonces, pues no me voy a quedar aquí con el tema de que voy a criticar y a juzgar el sacerdote, porque yo también tengo muchos pecados. ¿Ok? Yo estoy contándole la situación, pero al final lo que tenemos que hacer como buenos cristianos no es quedarnos solamente en la crítica, sino pues vamos a orar por estos sacerdotes que tienen estas ideologías nada cristianas. Vamos a orar por el Santo Padre, ¿ok? Que hoy en día está siendo atacados por algunas personas cubanas. Pues oremos por el Santo Padre, el Papa Francisco, ¿ok? Para que pues dirija unas palabras de consuelo, de apoyo a las personas que están sufriendo en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Yo no voy a ser de esos católicos que voy a tachar al Papa Francisco de comunista, de socialista. Vamos a orar por él, vamos a orar por el Papa. Vamos a orar por este sacerdote admirador del Che Guevara, porque eso no hace nada bueno a nuestra iglesia. Y sabemos quién es el que está metido ahí, porque comunismo es diabólico, hermano. Comunismo es demoníaco. Lo sabemos, lo han dicho exorcistas. Entonces sabemos que está metido la mano del demonio allí. Y con oración tenemos que combatir. Por ejemplo, Polonia, un país que está consagrado a Jesucristo, donde el presidente es un católico devoto. Por ejemplo, un país como Polonia, legalmente tiene prohibido el comunismo. Prohibido. No se puede hablar. O sea, no hay partidos comunistas en Polonia. Prohibido. Porque es un país que está consagrado a Dios. Y así deberían ser nuestros países. Y si nuestros países, por la fulana libertad, pues permiten estas ideologías, nosotros como católicos, como cristianos, debemos ser firmes en nuestra fe. Y no es porque, yo no voy a votar por el otro partido porque es preferible no votar. O sea, es irresponsable lo que voy a decir, pero sí, yo prefiero no votar, porque si no te gusta el candidato de la derecha o del centro, y el candidato que pues ha oprimido a los pueblos, porque es que yo no estoy hablando de que una ideología sea mejor que otra, pero esta del comunismo es diabólica, no tiene nada que ver con el cristianismo. Entonces tú, quizás que no quieras o te sientas también traicionado muchas veces por políticos, entonces por castigo vas y votas por el candidato socialista comunista.
ya me enredé acá. Pero la idea, o lo que yo quiero que ustedes entiendan, es que si son buenos católicos, eso es pecado. Votar por un candidato de eso es pecado. Apoyar esa ideología es un pecado grave, porque nada tiene que ver con nuestro Señor Jesús, nada tiene que ver con el mensaje de amor de nuestro Señor Jesús, nada tiene que ver con el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesús. ¿Ok? Así que pues, queridos hermanos, quería compartir con ustedes esta anécdota que me ocurrió con ese sacerdote, pues tristemente comunista, acá en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Oremos por él, oremos por la iglesia, oremos por el Santo Padre, para que esta ideología nefasta desaparezca de la faz de la tierra. Muchísimas bendiciones. Los quiero mucho. Chao, chao. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.